En tercer lugar, Oriol Escardíbul, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Además es investigador en el Instituto de Economía de Barcelona y también miembro del Grupo Interdisciplinario de Políticas Educativas. El título de su investigación en este segundo volumen es Efectos de las TIC en la adquisición de competencias, un análisis de género y titularidad de centro para las evaluaciones por ordenador. Cuando quieras, Oriol, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Instituto por esta invitación. Bien, el trabajo que vengo a presentar está realizado con mi colega Mauro Mediavilla de la Universidad de Valencia. Y lo que hemos querido es centrar nuestro análisis, nuestro estudio en el conjunto de variables que PISA proporciona relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. En concreto, en la evaluación por ordenador, pues en las 3 competencias que han sido evaluadas, como es pues las matemáticas, la comprensión lectora y la resolución de problemas. La ventaja de realizar un estudio muy centrado en las TIC es que hemos podido utilizar el conjunto de variables que PISA proporciona, que luego expondré, y eso es importante para el debate que existe aún hoy en día sobre la utilidad o el efecto sobre el rendimiento de los estudiantes que tiene este tipo de variables. Nosotros proponemos además un estudio separado por género y parcialmente por titularidad, porque empezamos a explorar el efecto que pueden tener las TIC por titularidad solo en matemáticas y queda para posteriores análisis. En nuestro trabajo, primero, muy brevemente, introducimos una situación de nuestro país en relación con las TIC. Entonces, no quiero ahora dar muchos datos porque ya están en el estudio y se pueden consultar quien quiera. El resumen es la última frase que tenemos en esta transparencia, que viene a señalar que bueno, el nivel de desarrollo de las TIC está extendido en España, tenemos niveles elevados, pero aún dista de los países más avanzados. Pensemos, por ejemplo, por dar solo un dato, cuando pone acceso a Internet 70% de hogares, el promedio de la Unión Europea es 79%, pero en Alemania, Reino Unido, en Francia estaríamos en 88-90% prácticamente, ¿no? Por tanto, nuestra situación es buena, se ha extendido y popularizado, como todos los que estamos aquí sabemos, pero aún queda cierto recorrido si queremos estar entre los mejores o los que tienen un mayor uso. En el ámbito de escuelas, pues también nuestra ratio no es mala. Aquí aparece la de 3,2 alumnos por ordenador, en secundaria es aún más baja y en PISA, por ejemplo, es 1,31 versus 1,13 de la OCDE, por tanto en parámetros similares. Bien, lo primero que hacemos en el estudio es revisar qué se dice en la literatura respecto al efecto de las TIC, ¿no? Entonces, bueno, aunque en la transparencia hay mucha información, voy a intentar sintetizar. Básicamente hay 2 tipos de análisis. Un primer grupo lo que acostumbran a evaluar son políticas en particular, ¿de acuerdo? Y, como se indica en negrita, lo primero, como es razonable, es que en cualquier estudio de TICs o de políticas sobre las TIC es muy relevante el contexto. Por contexto entendemos que es muy relevante tanto el tipo de política, la idea que se plantea, como el entorno en el que se realiza, cómo luego se implanta. Y aquí vemos resultados de todo tipo, aunque muy mayoritariamente los estudios indican que el resultado es o positivo o que las TIC no tienen una incidencia en el rendimiento. El rendimiento puede ser adquisición de competencias o simplemente aprobar asignaturas, por ejemplo, ¿no? Pongo varios ejemplos del tipo de políticas, pues aumentar el gasto público en TICs o introducir un software, algún programa de aprendizaje educativo que ayude en el aprendizaje. Es decir, hay políticas muy distintas, en entornos muy distintos, ven en la transparencia los diferentes países que se indican, pero básicamente metaanálisis nos lleva a decir que podemos concluir que o tiene efectos positivos o no tiene efecto alguno. Negativamente apenas hay un estudio muy particular para el caso de Israel y en educación primaria, porque el mismo estudio en secundaria dice que las TIC no inciden. Otro grupo de análisis lo que hacen es no evaluar políticas en concreto, sino a partir de bases de datos amplias, donde fundamentalmente son las bases de datos PISA, ¿no? Como la que se nos presenta hoy. En el ámbito internacional, los estudios también suelen concluir que el efecto es o positivo o que no haya efecto. Prácticamente efecto negativo no se observa. Y en el ámbito español,
también los estudios suelen abarcar o concluir que prácticamente no hay efecto. En este caso en particular diré que incide también la variable utilizada, la competencia analizada, y que ha sido uno de los elementos que a nosotros nos han hecho interesar por entrar en detalle en tantas variables TIC para todas las competencias. Por tanto, la presentación de las variables que utilizamos, como ven, son bastantes y las hemos ordenado en tres grupos. Unas que muestran la relación de las variables TIC con el propio individuo, con el estudiante, ya sea, por ejemplo, su actitud hacia los ordenadores o su edad de inicio en su uso. Un segundo grupo sobre la propia existencia de este tipo de instrumentos y, por tanto, se habla de disponibilidad en el hogar o recursos en el hogar. Estas dos variables se utilizarán en el estudio empírico una u otra porque son muy similares, aunque no recogen. La de recursos es un poco menos amplia que la de disponibilidad en el hogar, pero algunos ítems se repiten. Luego habrá una variable de disponibilidad en la escuela, distinta a lo que es ratio de ordenadores, es decir, ordenadores por alumno. Y un tercer grupo sobre el uso. En este caso se define el uso en función de la frecuencia de uso o del tiempo de uso. Lo digo porque es distinto a como en otras veces se suele hablar o en otros estudios se habla de uso, en el que prácticamente se dice si el individuo responde si utiliza o no, por ejemplo, el ordenador. Aquí el uso siempre va asociado a frecuencia, un uso frecuente, o a el tiempo de uso. Y en este caso, pues en el hogar para tareas escolares, en la escuela para tareas escolares, en el caso específico de las matemáticas, en clase de matemáticas, o un tiempo de uso general. La mayor parte de estas variables siguen la teoría de respuesta al ítem que se define en la OCDE. Quiero decir con esto que es un índice continuo escalado, no son variables de sí o no, sino es un índice continuo cuyo promedio es 0 para el conjunto de países de la OCDE. Esto lo que quiere decir es que tanto las variables de disponibilidad como de uso se han de entender en un continuo, no simplemente en no o sí. Y más adelante diré alguna cosa al respecto. Bien, la metodología es la estándar en este tipo de estudios, al menos desde economía de la educación, por tanto, modelos de regresión que tienen en cuenta que hay niveles, una inclusión del conjunto de variables personales, familiares, escolares, ¿de acuerdo? Y el conjunto de controles necesarios, de controlar por la no respuesta, para obtener que los resultados sean robustos y se puedan presentar de manera fiable. Bien, en cuanto a los resultados, les pondré dos transparencias, aunque hay bastante signo y colores, intentaré resumirlo de la mejor manera posible. En azul quiere decir que el resultado tiene un nivel de significatividad alto. Por tanto, en rojo quiere decir que puede ser significativo como podría no serlo. La significatividad es muy baja, ¿de acuerdo? Por tanto, es mejor centrarse en aquellos resultados donde la casilla está en azul. El signo simplemente si el efecto es positivo o negativo. Obviamente en el estudio tienen el coeficiente y el análisis es más detallado. ¿De acuerdo? Básicamente, aquí, ¿qué se observa? En primer lugar, el efecto es sobre todo importante en el área de las matemáticas más que en otras. Como se ve, incide un mayor número de variables. ¿De acuerdo? Un segundo elemento es que en las chicas incide algo más que en los chicos. Hay alguna diferencia de que más variables inciden para este primer grupo. Yendo al detalle de los resultados, por ejemplo, en las variables personales se observa básicamente la incidencia de la edad. El signo negativo quiere decir que conviene empezar pronto. Cuanto más tarde se empiece, pues el efecto es negativo para los resultados, ¿de acuerdo? Pensemos que en España, según información PISA, la edad de inicio son los 8 años. Por tanto, diría que conviene que los alumnos se inicien pronto en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En el segundo ámbito, en cuanto a la disponibilidad, básicamente lo que viene a decirnos es que la existencia de este tipo de recurso incide en el rendimiento académico del alumnado, sobre todo en el área de las matemáticas, no tanto en el resto del área. Aunque aquí, repito, es una variable continua, quiere decir que una mayor disponibilidad incide favorablemente. En el ámbito dicotómico seguramente el efecto sería más claro si se compararan en un 0,1, como aparece en otros estudios. En cambio, el ámbito del uso, y aquí quiero extenderme un poquito para que se entiendan estos signos negativos. Aquí lo que se observa es que un mayor uso en tiempo o en frecuencia incide negativamente. En cambio, un mayor uso de las TIC como entretenimiento, no.
A nuestro entender, la explicación, que parece contradictoria, no lo es. Lo que vendría a decir es, cuando el alumno utiliza las TIC como entretenimiento, quiere decir que le gusta esa herramienta y entendiendo que la usa además tiene cierto conocimiento, parece que eso tiene un efecto positivo. Iría en línea con lo de edad de inicio a las TIC, en el uso de las TIC que he dicho al principio. En cambio, el signo negativo, cuando se usan las TIC en tareas escolares, ya sea en casa o ya sea en la escuela, a nuestro entender, ahí se debe por una causalidad inversa. Es decir, no es que por usarla más saquen peores resultados. Es que si estamos hablando de tareas escolares, los que obtienen peores resultados necesitan un mayor uso. Recordemos que aquí hablamos normalmente de tiempo o de frecuencia. Por tanto, esa palabra uso no es usted usa el ordenador sí o no, sino en tiempo que la está usando. Obviamente, si hay que hacer las tareas escolares y tú tardas más tiempo, suele suceder porque tienes un menor nivel de competencias. Un último resultado hace referencia, es como decíamos, ese carácter exploratorio de dividir los centros por centros públicos o privados, y aquí los resultados, no me quiero extender para no confundir con mucho resultado al respecto, pero básicamente un par de ideas. La primera es que parece, nuestros resultados preliminares, insisto, en el ámbito matemático solo, vendrían a decir que las variables TIC influyen más con respecto a los centros públicos, pero no así la dotación de recursos. En cuanto a dotación de recursos, como vemos, la variable de disponibilidad incide de manera similar, pero no la de ratio de ordenadores por alumno. Eso necesita más exploración. Ese efecto positivo podría ser que ante unos alumnos socialmente mejores en la escuela privada, pues una dotación de recursos bastante similar conllevaría que, si la dotación es muy igual, pero el alumno tiene una condición social más favorable, obviamente da ese efecto positivo que no queda claro que se deba precisamente a esta variable de análisis. Como digo, esta parte es la más preliminar y que necesita un mayor, a nuestro entender, trabajo en el conjunto de competencias. Para ir concluyendo, por tanto, voy a presentar las principales conclusiones. La primera es que obviamente es relevante la variable que se utiliza para definir lo que se asocia al ordenador o a las TIC. Y lo digo porque cualquier comparabilidad con otros estudios exige ver qué variables se utilizan. No solamente al revisar literatura decir si uno dice que el efecto es positivo o es negativo. Ya hemos visto en nuestro estudio que la variable a considerar es muy determinante. El segundo, ya específico del estudio, obviamente, parece que el efecto es mayor en la adquisición de competencia matemática que en otra. La edad de inicio es relevante en el sentido de que cuanto antes mejor, como he dicho antes. La dotación de recursos, ya sea en el hogar o en la escuela, parece también relevante, aunque solo en el ámbito matemático, en estas pruebas de evaluación por ordenador que hemos estudiado. ¿De acuerdo? La variable de uso negativa hay que tener en cuenta, a nuestro entender, la causalidad inversa, si no, no se entiende, sobre todo contrapuesto al efecto positivo del uso de las TIC como entretenimiento. Y a nuestro entender, parece relevante haber separado por género o por titularidad, porque vemos que la significatividad de las variables va variando. Por tanto, estas segmentaciones de muestra creemos que son interesantes de irlas explorando e ir viendo los distintos efectos que puedan tener. Una penúltima conclusión, que la última no la tengo escrita, una penúltima es: nuestros resultados permiten concluir sí que hay más variables de las habituales significativas en torno a las TIC, por tanto pudiera ser que son más relevantes cuando se presentan cuando se evalúan a través del ordenador que en papel, pero eso también exigiría una comparación más específica que hacen otros estudios, no el nuestro. Y por último, una conclusión última. A nuestro entender, las TIC han venido a quedarse. Por tanto, no se trata de decir, o no quisiera yo transmitir la idea de si las TIC son buenas o no, o si ayudan o no. Creo que lo que hemos de entender entre todos es que han venido a quedarse y, por tanto, lo que faltará es explorar cómo hacer para que ayuden, que el cambio simplemente del papel al ordenador no se quede solo en un cambio de herramienta, porque obviamente esta nueva herramienta es la que nos tiene que acompañar en el futuro. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Abrimos turno para otra vez 2 o 3 preguntas máximo. Por favor, que sean cortas, concisas. ¿Hay alguna?
Yo es que aquí no veo, lo siento. Si no hay preguntas, es que Oriol lo ha dejado todo perfectamente claro. O bien es que es la hora de echar la siesta, de verdad, y ahora sí que nos tenemos que ir. He conseguido dormir los que eran objetivos.